¿Sabías que el Día de las Madres, una de las celebraciones más tiernas y populares, podría tener orígenes que distan mucho del corazón de Dios? Aunque hoy lo asociamos con gratitud y amor, muy pocos cristianos conocen las raíces espirituales que lo rodean. En Éxodo 23 Dios nos advierte: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta orden clara y firme es más relevante de lo que imaginamos cuando exploramos ciertas tradiciones que, bajo una apariencia inofensiva, pueden estar conectadas con antiguos cultos idolátricos. Hoy revelaremos el oscuro trasfondo de esta fecha y te mostraremos cómo discernir si una celebración honra realmente a Dios o se desvía de su voluntad. Prepárate para abrir los ojos ante una verdad que ha permanecido oculta a muchos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A lo largo de la historia, el corazón del hombre ha buscado constantemente maneras de rendir homenaje a lo que considera sagrado. Y entre todas las figuras humanas, pocas evocan tanta ternura y respeto como la madre. Su imagen ha sido elevada, celebrada, venerada, pero también muchas veces tergiversada. Lo que comenzó como una sincera expresión de amor, en ciertas culturas y tiempos, se convirtió en un culto disfrazado. Pocos cristianos sospechan que el Día de las Madres, esa fecha que hoy asociamos con flores, abrazos y gratitud, tiene raíces que no nacieron del Espíritu Santo, sino de antiguos altares paganos. Y lo más preocupante no es el desconocimiento de su origen, sino cómo al participar sin discernimiento, podríamos estar honrando lo que Dios nunca aprobó. La Biblia nos alerta con firmeza: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:9. Esta advertencia, dada al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, sigue resonando con fuerza hoy. Dios no solo pedía obediencia externa, sino pureza de intención y discernimiento espiritual. Él sabía que si su pueblo adoptaba las costumbres de los pueblos que no lo conocían, su corazón se desviaría. Y es precisamente eso lo que ha ocurrido en muchas celebraciones que hoy damos por sentadas. Para entender el trasfondo espiritual del Día de las Madres, debemos viajar miles de años atrás, a los rituales de adoración en la antigua Grecia y Roma. En la cultura griega se rendía homenaje a Rea, considerada la madre de los dioses, una figura que representaba fertilidad, maternidad y naturaleza. Esta celebración no era un acto inocente, incluía festividades que buscaban la bendición de la tierra a través de prácticas religiosas que distaban mucho del orden santo de Dios. Con el tiempo, Roma adoptó esta figura bajo el nombre de Cibeles, y su culto se volvió aún más ritualista y ceremonial. Procesiones, cantos y sacrificios eran parte de un sistema de adoración centrado en una figura materna divina, donde la maternidad era deificada y se convertía en objeto de culto. Esto no es algo aislado ni irrelevante. Cuando el corazón humano empieza a idolatrar cualquier figura, incluso una virtud como la maternidad, se expone a ser arrastrado fuera de la verdad. En Romanos 1:25, Pablo habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y ese es el núcleo del problema. Lo que comienza como un reconocimiento legítimo del valor de una madre puede mutar, con el tiempo y sin vigilancia espiritual, en una exaltación desproporcionada que roza la idolatría. A medida que el Imperio Romano abrazaba el cristianismo como religión oficial, muchas de estas festividades fueron maquilladas, recubiertas con un barniz cristiano, pero sin renunciar a sus raíces originales. Es un patrón repetido. Lo que no pudieron erradicar, lo sincretizaron. Y así, en lugar de limpiar completamente las prácticas idolátricas, las envolvieron con nuevos nombres. Esta estrategia del enemigo no es nueva. Desde el Génesis, Satanás ha buscado disfrazar la mentira con apariencia de verdad.
En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo más peligroso no es el mal evidente, sino el mal que se presenta como algo bueno. Con el paso de los siglos, y ya en épocas más recientes, las naciones comenzaron a adoptar una fecha especial para celebrar a las madres. En Inglaterra, por ejemplo, surgió el llamado Mothering Sunday, un día para visitar la iglesia donde uno fue bautizado, lo cual con el tiempo se tornó en un momento para agasajar a las madres. En Estados Unidos fue impulsado por la activista Anna Jarvis a principios del siglo XX, quien quería honrar el sacrificio de su madre, pero terminó viendo con dolor cómo su idea se transformaba en una celebración comercializada, vacía de su intención original. Lo curioso es que incluso ella, la impulsora del Día de las Madres moderno, pasó sus últimos años de vida protestando contra lo que la fecha había llegado a representar. Una mujer inconforme con el monstruo que ayudó a crear, porque sabía que lo que comenzó como una expresión genuina había sido capturado por fuerzas muy distintas a las del amor verdadero. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué hace que algo aparentemente noble se convierta en una trampa espiritual? La respuesta está en el corazón, porque el Señor no mira lo externo, sino lo interno. 1 Samuel 16:7 nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Participar en una celebración sin entender sus raíces y sin filtrar nuestras intenciones a la luz de la palabra puede exponernos a caminos sutiles de desviación. La ignorancia espiritual nunca ha sido excusa delante de Dios. De hecho, Oseas 4:6 declara con claridad: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No basta con buenas intenciones. El enemigo no se detiene ante lo emotivo. Él se aprovecha de lo emocional para infiltrar sus planes. Algunos podrían preguntar: ¿quiere decir esto que no debemos honrar a nuestras madres? Absolutamente no. La Escritura es clara en mandarnos a honrarlas. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero honrar no es adorar. Honrar no es elevar a la madre al lugar que solo corresponde a Dios. Honrar es reconocer su valor, servirle con amor, mostrar gratitud, sin rendirle culto. Cuando esa línea se cruza, aún sin intención, se abre una puerta peligrosa. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo, por adoptar costumbres ajenas, terminaron desviándose del propósito divino. En Jeremías 7, el profeta denuncia cómo el pueblo quemaba incienso a la reina del cielo, una deidad femenina adoptada de culturas extranjeras, provocando la ira del Señor. Este título de reina del cielo era usado para referirse a una figura materna divina, lo cual muestra una vez más cómo la maternidad, exaltada sin control, puede tornarse objeto de adoración. No es coincidencia que aún en tiempos modernos, ciertos sistemas religiosos hayan retomado ese mismo título para referirse a figuras femeninas espirituales. El patrón se repite. Muchos cristianos, al no conocer este trasfondo, participan cada año de esta celebración sin sospechar que podría estar basada en un sistema de pensamiento que en nada honra a Dios. Es como edificar un altar con buenas intenciones, pero sobre fundamentos contaminados. El pueblo de Israel hizo algo similar cuando construyó un becerro de oro en el desierto. Aarón no dijo que iban a adorar a otro Dios. Él dijo: mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32:5. Pero lo que hicieron fue totalmente contrario a lo que Dios había establecido. Eso nos enseña que no basta con mencionar a Dios si las acciones no le obedecen. Podemos usar su nombre, pero si las raíces son paganas y las formas deshonran su carácter, no hay adoración aceptable. Hoy, muchas iglesias celebran el Día de las Madres con flores, homenajes
y reconocimientos públicos, pero rara vez se habla de las raíces de esta fecha. Rara vez se enseña con profundidad lo que implica rendir culto sin saberlo. Y aunque los gestos sean dulces y bien intencionados, si no hay discernimiento, puede que estemos colaborando con estructuras espirituales que Dios no ha fundado. Porque en el mundo espiritual la intención no es suficiente. Es la obediencia la que marca la diferencia. En 1 Samuel 15:22 se nos dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es importante entender que el enemigo es sutil. No aparece con cuernos ni tridentes. Se disfraza de fiesta familiar, de nobleza emocional, de celebración cultural, pero detrás puede haber una intención antigua, un eco de cultos idólatras que aún buscan manifestarse en nuestros tiempos. La madre, figura hermosa y bendecida por Dios, ha sido manipulada por siglos para convertirse en símbolo de poder divino, trono de fertilidad, imagen de lo que solo corresponde al Altísimo. Y cuando repetimos tradiciones sin escudriñar, podríamos estar alimentando esa antigua distorsión. Pero Dios no nos deja en tinieblas. Él nos llama a escudriñarlo todo. 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Este examen implica ir más allá de lo cultural. Requiere valentía espiritual. Significa ser diferentes en medio de una generación que prefiere la comodidad a la verdad. Jesús mismo confrontó las tradiciones humanas que anulaban la palabra de Dios. En Marcos 7:13 les dijo a los fariseos que estaban invalidando la palabra con vuestra tradición que habéis transmitido. El mismo principio se aplica hoy. Si nuestras tradiciones se contraponen al espíritu de la verdad, deben ser evaluadas, corregidas o incluso abandonadas. Es natural que queramos demostrar amor a nuestras madres. Eso no está en discusión. Lo que está en juego es el cómo y el por qué. ¿Estamos repitiendo sin pensar o estamos honrando en espíritu y en verdad? Porque Jesús declaró que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Juan 4:23. Y esa verdad no se negocia, no se adapta a la cultura, no se acomoda a lo popular. Se vive con reverencia. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita volver a las Escrituras, no solo para buscar consuelo, sino para recibir dirección. Las fiestas, los días especiales, las costumbres familiares, todo debe pasar por el filtro de la palabra. Porque no se trata de rechazar lo bueno, sino de discernir lo verdadero, de alinear nuestras acciones con el diseño celestial y no con las sombras del pasado, de vivir como hijos de la luz y no como herederos inconscientes de rituales olvidados. Y así como Nehemías se levantó para reconstruir los muros caídos y restaurar lo que había sido profanado, Dios nos llama a restaurar el entendimiento espiritual en nuestra generación, a no conformarnos con lo establecido, a hacer preguntas, a buscar, a discernir, porque detrás de lo aparente hay realidades invisibles que impactan el mundo espiritual, y si no somos conscientes de ellas, seremos arrastrados sin saberlo. Esta es la primera piedra en el camino de esta revelación. Lo que hoy has escuchado es solo el inicio. Hay más que debes saber, hay más que debes entender, y lo que viene a continuación revelará aún más profundamente cómo lo que parece afecto puede convertirse en altar y cómo lo que parece tradición puede convertirse en tropiezo. ¿Estás listo para lo que viene? En el corazón del ser humano existe un anhelo profundo por reconocer el valor de quienes le han dado la vida. Y dentro del diseño de Dios, ese anhelo no es incorrecto. La maternidad fue creada por Él como un reflejo de su ternura, como una expresión palpable del cuidado y la compasión divina. Sin embargo, como ocurre con todo lo que ha sido diseñado para el bien, también puede ser desviado si no se mantiene dentro de los límites espirituales establecidos por la palabra. Cuando lo creado comienza a ocupar el lugar del Creador, se produce un quiebre invisible pero devastador
un desplazamiento en el trono del alma que no siempre se percibe de inmediato, pero que tarde o temprano evidencia su distorsión. La Escritura nos ofrece una visión precisa sobre este fenómeno. En Lucas 14:26, Jesús pronuncia una declaración contundente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo no puede ser interpretado como una orden de desprecio literal, sino como un llamado a establecer prioridades absolutas. La palabra aborrecer, en el contexto semítico, señala una comparación de intensidad. Nuestro amor por Dios debe ser tan superior que incluso los vínculos más sagrados palidezcan frente a Él. Cuando Jesús pronunció esas palabras, estaba desmantelando cualquier jerarquía humana que pretendiera ocupar el lugar central en la devoción del creyente. Él sabía que incluso los afectos más nobles pueden convertirse en ídolos si no son sometidos a la soberanía divina. El Día de las Madres, aunque revestido de emoción y buenos sentimientos, puede fácilmente convertirse en un escenario donde esa exaltación humana se disfraza de virtud. Se construyen discursos que colocan a la figura materna como la fuente de todo, como el origen último, como el centro incuestionable del amor, de la vida y del sentido. Se pronuncian palabras que sin intención maliciosa atribuyen a la madre cualidades que solo pertenecen a Dios. Se dice, por ejemplo, que ella es quien nunca falla, que su amor es el más puro, que su cuidado es incondicional e infalible. Sin embargo, el único amor verdaderamente incondicional, infalible y eterno es el del Padre Celestial. Atribuir esas características a cualquier ser humano, por admirable que sea, es un desplazamiento espiritual. En Jeremías 17:5 está escrito: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Este versículo no pretende condenar la confianza natural, sino advertir sobre una confianza desordenada, una entrega del corazón que sustituye el lugar que solo Dios debe ocupar. El problema surge cuando el corazón comienza a inclinarse más hacia la figura materna que hacia el Señor. Esa inclinación puede no ser evidente al principio, puede expresarse en frases, en gestos, en decisiones, donde la voluntad de una madre es obedecida incluso por encima de la dirección de Dios. Puede manifestarse cuando un hijo posterga el llamado divino por agradar a su madre. Puede reflejarse cuando el deseo de honrar a la madre se convierte en una necesidad de aprobación que dirige la vida entera. Es allí cuando el afecto se transforma en altar, cuando la honra se vuelve adoración, cuando el amor sin la guía de la palabra se convierte en esclavitud emocional. Dios nunca pidió que amáramos a los nuestros por encima de Él. En Marcos 12:30, Jesús establece el primer y más importante mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el nivel de exclusividad que Dios demanda. Todo lo demás, incluyendo el amor hacia los padres, debe fluir como una extensión de ese amor principal. Cuando se invierte el orden, se rompe el diseño. Y lo que fue creado para edificar se convierte en instrumento de desviación. El espíritu de idolatría no siempre toma la forma de estatuas y altares visibles. A menudo se manifiesta en exaltaciones internas, en dependencias emocionales, en vínculos que se convierten en cadenas. Cuando alguien no puede tomar decisiones sin la aprobación de su madre, cuando su vida espiritual está subordinada a la opinión materna, cuando el dolor por una pérdida o la ausencia física se convierte en luto perpetuo, lo que existe no es solo amor, es dependencia espiritual. Y toda dependencia que no está anclada en Dios es una forma de esclavitud. En Mateo 10:37, Jesús declara: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esta afirmación es tajante.
no porque niegue el valor de los lazos familiares, sino porque establece una línea clara e inquebrantable en la jerarquía del alma. La cultura moderna ha alimentado esa exaltación. Publicidad, literatura, arte, cine, todo apunta a una glorificación de la figura materna que en muchos casos traspasa los límites del respeto para ingresar en el terreno de la idolatría emocional. Se proyecta a la madre como figura omnipresente, omnisciente, todopoderosa. No es casualidad que en muchas religiones la figura de la Madre Divina haya sido establecida como centro de adoración. Desde antiguas deidades hasta cultos actuales, la maternidad ha sido revestida de atributos divinos, usurpando sin pudor el lugar del Padre Celestial. Este fenómeno no es inocente ni accidental. Es parte de una estrategia espiritual que busca desviar la adoración del Creador hacia la criatura. Pablo, en Romanos 1, describe con precisión esta distorsión cuando dice que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 1, 22, 23. Esta no es una descripción limitada a esculturas físicas. Es una exposición del corazón humano que en su intento de rendir homenaje termina entregando su devoción a lo que es finito. La figura materna, aunque digna de respeto, no es digna de culto. Su amor, aunque noble, no es santo por naturaleza. Sus cuidados, aunque valiosos, no son eternos. Solo Dios es digno de ser exaltado en espíritu y en verdad. Cuando se establece un día entero donde la figura materna es el centro absoluto, sin mencionar la autoridad de Dios ni su diseño original, el peligro de idolatría se incrementa. Y si dentro del pueblo cristiano se adopta esta costumbre sin discernimiento, el riesgo espiritual se multiplica. Porque no se trata solo de gestos externos, sino de inclinaciones del corazón. Dios examina la intención, no la decoración. En Proverbios 21, 2 leemos: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él sabe cuándo un corazón ha sido desplazado, cuando la figura de madre se ha sentado en un lugar que no le corresponde. Es esencial entender que este no es un llamado a desprecio ni a frialdad, es un llamado a restaurar el orden divino. Porque cuando se pone a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Cuando se ama a Dios con todo el corazón, el amor hacia los padres se purifica, se sana, se vuelve libre de dependencias y se convierte en un reflejo del amor eterno. Pero cuando el afecto humano se convierte en fuente de sentido, en ídolo emocional, en refugio último, entonces se quiebra la relación con lo divino y se inicia un proceso silencioso de desvío espiritual. En Isaías 42, 8, Dios declara con absoluta firmeza: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La gloria pertenece solo a Él. Y aunque una madre pueda ser instrumento de bendición, nunca debe recibir la gloria que corresponde al dador de la vida. Honrar no es glorificar, amar no es adorar, agradecer no es depender. La línea es sutil pero clara, y solo puede discernirse cuando la palabra es el filtro que examina cada intención, cada gesto, cada celebración. Cuando los hijos exaltan a sus madres más allá del diseño bíblico, se produce un trastorno espiritual. Cuando las madres exigen o esperan una reverencia que roza la adoración, también están siendo arrastradas por ese mismo espíritu de desviación. Y si en medio de todo esto el pueblo de Dios guarda silencio o participa sin cuestionar, entonces la luz pierde su fuerza y la sal su sabor. Jesús advirtió que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. No podemos ser luz si celebramos como el mundo.
No podemos ser sal si aceptamos sin discernimiento lo que otros exaltan. La palabra es clara. La verdad no necesita ornamento, solo necesita ser proclamada con fidelidad. Y si esta verdad incomoda, es porque la idolatría siempre se resiste a ser confrontada. Pero es mejor ser herido por la verdad que consolado por una mentira. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a observar con ojos espirituales, a examinar cada tradición, cada costumbre, cada celebración que, bajo una apariencia de virtud, podría estar ocultando una raíz de corrupción. No se trata de rechazar el amor filial, se trata de restaurarlo en su propósito original. No se trata de abolir el afecto, se trata de rendirlo a los pies de Cristo, porque solo cuando todo es puesto bajo su señorío, el alma encuentra orden, equilibrio y verdad. No hay libertad más plena que la de amar sin idolatrar, honrar sin depender, agradecer sin sustituir. Y esa libertad solo nace cuando el trono del corazón pertenece completamente al Señor. Cuando una cultura pierde la sensibilidad espiritual, las tradiciones se transforman en mecanismos de control más que en expresiones de verdad. Lo que alguna vez pudo haber nacido de una intención sincera, cuando es absorbido por los sistemas del mundo, termina por ser desfigurado hasta convertirse en una herramienta que sirve a propósitos completamente ajenos a los del reino de Dios. Así ha ocurrido con muchas celebraciones, y el Día de las Madres no ha sido la excepción. Bajo el ropaje del afecto, de la honra y de la ternura, se ha levantado un sistema cultural profundamente distorsionado, manipulado por intereses comerciales que han vaciado de contenido espiritual lo que debería estar sujeto a la dirección del Señor. La palabra de Dios nos advierte que no debemos conformarnos a los esquemas de este siglo. En Romanos 12:2 está escrito: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta exhortación no es una sugerencia moral, sino un mandato espiritual. Lo que el mundo promueve con entusiasmo, el creyente está llamado a examinar con cuidado. La cultura dominante, influenciada por sistemas alejados de Dios, no tiene como objetivo edificar el alma ni glorificar al Creador. Su propósito es mantener cautivo el corazón a través del deseo, la apariencia y el consumo. Todo se convierte en una transacción, todo se reduce a una estrategia de mercado. Incluso los afectos más nobles son explotados por esta maquinaria invisible que se alimenta de emociones sin discernimiento. El Día de las Madres, en su forma moderna, fue apropiado por el comercio con una rapidez alarmante. Lo que surgió como una propuesta con intenciones conmemorativas fue capturado casi de inmediato por la lógica del mercado, que encontró en esa fecha una mina inagotable para vender flores, tarjetas, perfumes, cenas y experiencias empaquetadas como amor. Cada año los anuncios se intensifican, los escaparates se adornan, las redes sociales se inundan de campañas y los corazones muchas veces son arrastrados por un torbellino emocional que ya no responde al llamado de Dios, sino al impulso colectivo de no quedar fuera de lo que todos parecen celebrar. Esta manipulación no es neutral, no es simplemente una estrategia de ventas, es una construcción cultural que moldea la percepción del amor, la honra y el deber a través de patrones establecidos por hombres, no por Dios. Y cuando el pueblo de Dios acepta sin resistencia estos patrones, empieza a perder el filo del discernimiento espiritual. Jesús confrontó severamente a los líderes religiosos de su tiempo por haber elevado sus tradiciones por encima de la verdad divina. En Marcos 7:8 les dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esta confrontación sigue vigente.
Cada vez que permitimos que las costumbres del mundo reemplacen el consejo de la Escritura, estamos dejando de lado el mandamiento de Dios. El sistema no apunta simplemente a que las personas honren a sus madres. El sistema apunta a establecer un modelo de dependencia emocional y validación social que se refuerza con compras, con gestos estandarizados, con expectativas creadas artificialmente. Se impone una presión invisible sobre hijos e hijas que se sienten obligados a demostrar amor con objetos, y sobre madres que comienzan a medir su valor según la atención que reciben en ese día. Esta dinámica pervierte la esencia misma de la honra, la transforma en deuda emocional y la reduce a una transacción temporal que nada tiene que ver con la visión bíblica del amor. El amor verdadero no se compra ni se mide en presentes. El amor verdadero se expresa en obediencia, en servicio, en verdad. En Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la medida que el reino establece. Y si esto es válido para el amor hacia Dios, también lo es para nuestros vínculos humanos. Honrar a una madre no implica seguir los dictados del comercio, sino obedecer lo que Dios ha dicho acerca de cómo deben ser nuestros afectos, cómo deben expresarse y desde dónde deben fluir. Cuando el sistema establece sus propios códigos y exige lealtad emocional a través del consumo, estamos frente a una trampa espiritual diseñada para alejar al alma del propósito divino y sumergirla en una rutina sin fruto eterno. La cultura moderna ha aprendido a utilizar el lenguaje emocional como mecanismo de manipulación. Se repiten frases como mantras: no hay nadie como una madre, ella lo merece todo, hazla sentir especial, demuéstrale cuánto la amas. Pero ese discurso está al servicio de un ciclo que alimenta el ego, la necesidad de aprobación y el gasto sin conciencia. En ningún momento se detiene a preguntar si esa celebración está alineada con los principios de la palabra, si está promoviendo una honra genuina o si está fomentando expectativas y presiones que deforman la relación madre-hijo desde su raíz. El problema espiritual surge cuando el pueblo cristiano empieza a llamar bueno a lo que no ha sido purificado por la verdad. En Isaías 5:20 se declara: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta es una advertencia para quienes, sin cuestionar, adoptan lo que el mundo presenta con entusiasmo, sin filtrarlo a través del Espíritu. El Día de las Madres, bajo el dominio del sistema, ya no tiene como centro la honra verdadera ni la gratitud santificada. Tiene como centro el rendimiento económico de una industria que sabe exactamente cómo apelar a las fibras más sensibles del alma humana para asegurar su ganancia. Cuando se mide el amor por lo que se entrega en un solo día, cuando se valora el afecto según lo visible y lo cuantificable, se está cayendo en una distorsión que el enemigo celebra. Porque mientras los ojos están puestos en lo externo, el corazón se va endureciendo a lo que realmente importa. La adoración a Dios no se expresa con flores ni con tarjetas. Se expresa con una vida rendida a su voluntad, con una obediencia silenciosa que transforma la cultura desde adentro. En Colosenses 2:8, Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta advertencia no es genérica, es precisa. Habla de tradiciones, de costumbres, de sistemas de pensamiento que se infiltran como sutilezas, como ideas inofensivas que lentamente reemplazan lo eterno por lo temporal. El enemigo no necesita que el pueblo de Dios lo adore explícitamente. Le basta con que lo ignore espiritualmente. Le basta con que el corazón del creyente se vuelva insensible al discernimiento, que la mente pierda su agudeza, que la cultura defina lo que solo la palabra debería establecer. Y cuando eso ocurre, cuando lo santo es sustituido por lo popular,
Cuando la verdad es silenciada por el consenso, entonces el terreno está listo para que el alma se aleje sin resistencia. Este es el poder de las celebraciones sin propósito divino. No destruyen de inmediato, pero desvían lentamente. No confrontan abiertamente, pero persuaden con amabilidad. No imponen con fuerza, pero seducen con constancia. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Eso implica valentía. Implica levantar la voz incluso cuando parece innecesario. Incluso cuando el mundo aplaude con fuerza lo que nosotros estamos llamados a cuestionar. No se trata de rechazar todo lo que es costumbre, sino de someter todo a examen. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, el apóstol dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta es la postura del creyente maduro. No adopta sin pensar, no celebra sin discernir, no participa sin primero doblar rodillas y buscar la guía del Espíritu. La manipulación del sistema no se rompe con indiferencia, sino con revelación. Cuando el pueblo de Dios entiende lo que hay detrás de una costumbre, lo que verdaderamente se mueve en lo invisible, entonces puede decidir con libertad. Y la libertad espiritual no se expresa en seguir lo que todos hacen, sino en ser guiado por el Espíritu Santo, aunque eso implique caminar contra la corriente. Gálatas 5:1 declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo puede tomar muchas formas. Puede vestirse de fiesta, de cariño, de cultura, pero sigue siendo esclavitud si encadena el alma a un sistema ajeno a la verdad. Cuando el creyente participa sin entendimiento, refuerza un sistema que lo explota espiritualmente. Pero cuando decide examinar, cuando busca en oración, cuando pregunta a Dios y se deja guiar por su palabra, entonces empieza a desmantelar las estructuras invisibles que lo rodean. No se trata de vivir en rechazo constante, sino en alineación continua. No se trata de pelear contra todo, sino de obedecer en todo. Porque en esa obediencia está la protección, la dirección y la bendición verdadera. La verdad no necesita publicidad. Solo necesita ser vivida con fidelidad. El Día de las Madres, tal como hoy se presenta en el sistema del mundo, es una construcción cultural que ha desviado el enfoque del honor genuino hacia la exaltación sensiblera, el gasto desmedido y la dependencia emocional disimulada. Pero la iglesia tiene una oportunidad de restaurar el significado profundo de la honra, de mostrar al mundo que hay una manera más elevada de amar, de agradecer y de celebrar. No se necesita una fecha impuesta por el comercio para obedecer un mandamiento eterno. No se necesita una tradición cultural para vivir el amor como Dios lo diseñó. La verdadera honra no está limitada al calendario. Es diaria, constante, silenciosa, basada en la verdad. Y cuando se practica así, glorifica al Padre y edifica el alma. Dios nunca dejó al ser humano sin dirección. Desde el principio estableció un orden claro, una estructura relacional que refleja su carácter y su propósito. En medio de ese orden, el vínculo entre padres e hijos ocupa un lugar sagrado. No se trata de una construcción cultural ni de una costumbre humana, sino de un principio divino inscrito en el corazón de la ley. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos, el primero que contenía una promesa fue precisamente este: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Esta instrucción no fue condicionada por la cultura, ni limitada a una época, ni basada en si los padres son o no justos. Fue un mandato absoluto, sostenido por la voluntad del Creador. A través de toda la Escritura, el concepto de honra aparece íntimamente ligado a la obediencia, al respeto, al cuidado y sobre todo a la posición espiritual que los padres ocupan por diseño divino. Honrar no significa venerar. Honrar no significa idolatrar.
Honrar no equivale a colocar a una figura humana por encima de la voluntad de Dios. Honrar es reconocer lo que Dios ha establecido, actuar con justicia, caminar en gratitud, pero sin distorsionar el equilibrio que la palabra ha marcado con precisión. La honra comienza con el entendimiento de que todo lo que hacemos debe estar dirigido por la verdad. No hay honra legítima si no está fundamentada en la obediencia a Dios. En Efesios 6:1-3, el apóstol Pablo reafirma el mandato original: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta honra no es opcional, pero sí está condicionada espiritualmente. Debe ser en el Señor. Eso implica que la obediencia y el respeto hacia los padres no pueden oponerse a los principios de Dios. No hay honra verdadera cuando se produce a expensas de la santidad. El Señor no pide obediencia ciega. Él demanda obediencia iluminada por su palabra. El mismo Jesús, cuando fue llamado por su madre durante su ministerio, no detuvo su misión para atenderla. En Mateo 12:48-50, Él responde con una declaración que redefine radicalmente los vínculos humanos bajo la óptica del reino. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta no fue una falta de respeto, fue una afirmación espiritual que dejó claro que el lazo supremo del creyente es con Dios y con los que hacen su voluntad. Ningún lazo terrenal puede estar por encima de eso. El verdadero honor hacia los padres no reside en una celebración anual, ni en palabras decoradas por el calendario, sino en una vida que refleja el carácter de Cristo. Se honra a los padres cuando se vive en integridad. Se les honra cuando las decisiones están guiadas por el Espíritu. Se les honra cuando se responde con paciencia, con compasión y con verdad, incluso en momentos de desacuerdo. El honor no se mide en gestos visibles, sino en frutos espirituales. En Proverbios 23, 24, 25 se dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. La verdadera alegría de un padre no proviene de regalos, sino de ver a sus hijos caminar en sabiduría. Sin embargo, el sistema del mundo ha reducido el honor a una serie de actos que pueden repetirse sin transformación del corazón. Ha confundido la honra con la celebración vacía, con los homenajes de ocasión, con las palabras sin compromiso. La palabra no enseña eso. La honra que Dios demanda es constante, diaria, fundamentada en la verdad, libre de manipulación emocional y sostenida por la convicción de hacer lo que es justo delante de Él. Un corazón alineado con Dios no necesita una fecha especial para expresar gratitud. No requiere un día impuesto para actuar con responsabilidad. El creyente que vive en el Espíritu honra a sus padres no por presión social, sino por obediencia espiritual. Jesús enseñó que todo acto de justicia debe fluir desde lo interno. En Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este principio también aplica a la honra. No se trata de que el mundo vea cuánto amas a tu madre, sino de que tu vida refleje un amor sujeto a la verdad. Cuando una madre envejece, cuando la enfermedad o la fragilidad llegan, cuando los años hacen que se inviertan los roles y el hijo se convierte en cuidador, allí se prueba la profundidad del honor. En esos momentos, los que actúan desde el Espíritu no lo hacen por obligación ni por recompensa, sino porque entienden
que la honra no tiene fecha de caducidad. En 1 Timoteo 5:4, Pablo instruye a los hijos a devolver a sus padres lo recibido, diciendo que esto es agradable delante de Dios. Aquí el honor se expresa en hechos concretos, no en palabras, en cuidado, no en flores, en presencia, no en mensajes. También es importante reconocer que el honor no significa aprobación ciega. Honrar a los padres no implica validar sus errores ni repetir sus patrones si están en contra de la palabra. Muchos han sido arrastrados a caminos de destrucción por no saber separar el respeto del consentimiento. La honra bíblica sabe establecer límites santos, sabe decir no cuando es necesario, sabe permanecer firme en la verdad, aunque eso produzca tensiones familiares. Jesús dijo en Mateo 10, 34, 37 que no vino a traer paz, sino espada, y que quien ama a padre o madre más que a él, no es digno de él. Estas palabras desmantelan la falsa idea de que la honra consiste en agradar a toda costa. No se agrada a costa de la verdad, no se honra a costa de la obediencia. La honra también implica intercesión. Un hijo que camina con Dios tiene el deber de orar por sus padres, de clamar por su salvación, de interceder por su sanidad espiritual. La honra no es solo visible, también es invisible. No es solo relacional, también es espiritual. En Job 1:5 vemos cómo Job ofrecía sacrificios por sus hijos por si hubieran pecado. Ese mismo espíritu se aplica en dirección opuesta. Un hijo que honra, ora. Un hijo que honra, bendice con sus palabras y con su vida. Un hijo que honra, busca que sus padres lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El equilibrio que la Biblia presenta es perfecto. No niega los afectos, pero los ordena. No desprecia los vínculos, pero los somete al señorío de Cristo. No rechaza las expresiones de amor, pero exige que estén sustentadas por la obediencia. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe el amor como algo que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Ese es el tipo de amor que honra, uno que no depende de una celebración, sino que se manifiesta incluso cuando nadie lo ve, cuando nadie lo agradece, cuando no hay reciprocidad. Ese es el honor que viene del cielo. Cuando el sistema establece una fecha para honrar a las madres, y esa fecha no está enraizada en el propósito de Dios, se corre el riesgo de sustituir el mandamiento divino con una fórmula cultural. Lo que Dios diseñó como una práctica continua se transforma en un evento ocasional. Lo que fue establecido como un estilo de vida se convierte en una obligación anual. Esta reducción no honra a los padres ni honra a Dios. Lo que honra a Dios es una vida ordenada según su palabra. El pueblo de Dios necesita recuperar la visión bíblica del honor. No se trata de replicar tradiciones sin examinarlas, ni de rechazar toda expresión por el hecho de ser cultural. Se trata de volver a la raíz. Se trata de entender que el verdadero honor no se rinde un día, sino todos los días. No se mide en obsequios, sino en carácter. No se limita a las madres, sino que se extiende a los padres, a los abuelos, a todos aquellos que han sido instrumentos de Dios en nuestra formación, pero siempre desde el lugar correcto, desde el lugar que no sustituye a Dios, sino que le obedece. Cuando el honor está contaminado por la presión social, deja de ser virtud y se convierte en carga. Pero cuando fluye desde la libertad del Espíritu, transforma las relaciones y glorifica al Padre. El honor verdadero no necesita escenario, ni público, ni reconocimiento. Vive en el silencio, en la constancia, en la fidelidad. Y ese tipo de honra no puede ser promovido por campañas, ni impulsado por publicidad. Solo puede nacer en un corazón regenerado. La Escritura no deja lugar a confusión. Honrar a los padres es parte del diseño original de Dios, pero nunca a expensas de la verdad. No es una honra que suplanta, sino que se somete. No es una honra que exige, sino que sirve. No es una honra que adula, sino que edifica. Ese es el modelo que debemos recuperar. Ese es el modelo que debemos enseñar. Y ese es el modelo que debemos vivir si queremos que nuestras generaciones caminen en la luz.
Hay cosas que parecen inofensivas, acciones repetidas con naturalidad, costumbres que se transmiten de generación en generación, celebraciones que se adoptan con la mejor de las intenciones. Pero cuando esas prácticas tienen un origen espiritualmente contaminado, cuando nacen de terrenos manchados por la idolatría, cuando sus raíces no están en la verdad de Dios, sino en sistemas contrarios a su voluntad, las consecuencias no se limitan al ámbito cultural. Lo que comenzó como tradición se convierte en una puerta abierta, y lo que parece benigno se transforma en acceso para fuerzas espirituales que operan en lo invisible. La Escritura es clara en advertir que todo lo que el hombre practica, todo lo que celebra, todo lo que honra, tiene implicaciones más allá de lo físico. En Deuteronomio 12, 30, 31, Dios instruye con firmeza a su pueblo: guárdate de no caer en la trampa de seguirlas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece y que él odia, lo han hecho ellos a sus dioses. Esta advertencia no solo revela la gravedad de imitar prácticas paganas, sino que muestra cómo la adopción de esas prácticas abre puertas espirituales que deshonran a Dios. Una fiesta no es solo una fecha. Una celebración no es solo un acto simbólico. En el mundo espiritual, toda acción sostenida en el tiempo establece un patrón. Y cuando ese patrón se basa en fundamentos paganos, aunque haya cambiado de nombre o de forma, su raíz sigue hablando en lo invisible. Lo que fue concebido en honor a deidades antiguas no puede ser redimido por un envoltorio moderno. Dios no acepta ofrendas que fueron levantadas en altares ajenos. En Isaías 1:13, Él reprende a su pueblo por las celebraciones vacías. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estas palabras, pronunciadas por Dios mismo, muestran que no todo lo que parece devoción es aceptable delante de Él. El Día de las Madres, tal como se ha estructurado desde su origen hasta su manifestación moderna, está cargado de simbolismos que fueron diseñados originalmente para rendir culto a entidades espirituales ajenas al Dios verdadero. Aunque hoy se asuma con una intención distinta, esa intención no borra la raíz. Y cuando el pueblo de Dios participa sin conocimiento, cuando celebra sin discernimiento, cuando adopta prácticas sin examinar su origen, entonces colabora, aunque sin saberlo, con estructuras que operan en lo oculto para desviar la adoración y debilitar la consagración. La idolatría no comienza con estatuas, comienza con la disposición del corazón. Comienza cuando el afecto, la cultura, la costumbre o la emoción ocupan el lugar de la obediencia a la verdad. Y cuando esa disposición es repetida, compartida y promovida en el cuerpo de Cristo, lo que se produce no es unidad en el espíritu, sino apertura a espíritus que simulan luz, pero que operan en tinieblas. En 2 Corintios 11, 14, 15, el apóstol Pablo declara: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. El enemigo no entra con violencia, entra con apariencia. No destruye de golpe, seduce lentamente. No impone, persuade, no exige, sugiere. Y una de sus estrategias más eficaces ha sido introducir prácticas contaminadas, disfrazadas de bondad. Cuando el pueblo de Dios ignora estas dinámicas, pierde autoridad espiritual, comienza a experimentar sequía, confusión, desánimo, sin comprender que muchas veces la raíz de su lucha no está en una gran rebelión, sino en pequeñas concesiones repetidas con fidelidad. Las puertas espirituales no siempre se abren por grandes pecados, muchas veces se abren por ignorancia, por falta de discernimiento,
por falta de enseñanza. En Oseas 4:6, Dios lo dice sin rodeos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no protege, la ignorancia expone. Y cuando esa ignorancia se combina con la repetición litúrgica de prácticas ajenas a la palabra, el terreno queda fértil para la opresión espiritual. Las consecuencias de participar en celebraciones contaminadas pueden ser sutiles al principio, pero profundas con el tiempo. Se produce una pérdida de sensibilidad espiritual, el discernimiento se debilita, la oración pierde efectividad, el hambre por la palabra disminuye, la obediencia se convierte en rutina, el corazón se vuelve tibio. Y cuando el corazón está tibio, la presencia de Dios se retira. En Apocalipsis 3:16, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta tibieza no nace de un pecado evidente, sino de una vida que ha dejado de filtrar cada acto, cada decisión, cada participación por el fuego de la verdad. Los efectos no solo son individuales, también se extienden al cuerpo espiritual. Una iglesia que celebra sin examinar, que repite sin cuestionar, que se acomoda sin resistir, termina alejándose de la autoridad que Dios ha destinado para ella. Y cuando una congregación se vuelve tolerante con lo impuro, pierde la capacidad de ser luz, deja de ser sal, pierde su poder transformador, porque no se puede ser agente de santidad mientras se abrazan prácticas que Dios no ha instituido. En 2 Reyes 17:33 se describe a un pueblo que temía a Jehová y honraba a sus dioses. Este sincretismo no produjo bendición, produjo confusión, y Dios lo rechazó. El enemigo no necesita erradicar la fe para debilitarla, le basta con diluirla, le basta con mezclarla, le basta con hacerla coexistir con costumbres que parecen inofensivas, pero que cargan con siglos de rebelión espiritual. Y cuando esas costumbres son celebradas sin conciencia, lo que se transmite a las nuevas generaciones no es fe pura, sino religiosidad cultural. No es consagración, sino conformismo. No es luz, sino sombra mezclada con forma de piedad. En 2 Timoteo 3:5, Pablo advierte sobre aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Participar de lo que Dios no ha santificado es negar su poder, aunque se pronuncie su nombre. Hay consecuencias espirituales que no se ven, pero que se sienten. Hay atmósferas que se cargan. Hay hogares que pierden paz. Hay generaciones que heredan puertas abiertas que nunca debieron existir. Y todo comienza con decisiones que parecen pequeñas, con celebraciones que parecen inofensivas, con gestos que el sistema presenta como naturales, pero que en el mundo invisible activan conexiones espirituales que no fueron ordenadas por Dios. El pueblo de Israel vivió en carne propia esta realidad. En múltiples ocasiones adoptaron prácticas de las naciones vecinas, creyendo que podían mezclarlas con su adoración al Dios verdadero. Pero lo que recibieron no fue bendición, fue juicio. En Números 25, cuando el pueblo se unió con las mujeres de Moab y participó de sus fiestas religiosas, la consecuencia fue inmediata. Una plaga cayó sobre el campamento y solo fue detenida cuando se ejecutó juicio contra el pecado. Lo que para muchos fue una celebración, para Dios fue una traición. Hoy no hay altares físicos de piedra ni imágenes talladas en cada esquina, pero hay costumbres, fechas, palabras, ritos que siguen siendo altares invisibles. Y cada vez que el pueblo de Dios los honra sin saberlo, se alinea con lo que Dios ha llamado abominación. En 1 Corintios 10, 20, 21, Pablo declara: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Este es el dilema espiritual que muchas veces se ignora. No se puede participar en ambas mesas sin contaminarse. Dios busca un pueblo separado, un pueblo que no solo rechace el pecado evidente,
sino que también huya de las estructuras espirituales que deshonran su santidad. En 2 Corintios 6:17, el Señor dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No hay pacto sin separación, no hay bendición sin obediencia, no hay presencia sin pureza. No se trata de vivir en condenación, se trata de caminar en revelación, porque donde hay luz, hay libertad, donde hay verdad, hay restauración, donde hay obediencia, hay autoridad. Y cuando el pueblo de Dios cierra las puertas a las celebraciones que no nacieron en el corazón del Padre, entonces el Espíritu se mueve con libertad, la unción se incrementa y el fuego no se apaga. Cuando el corazón humano es confrontado por la verdad, se revela su verdadera disposición. O se quebranta para alinearse con la voluntad de Dios, o se endurece para permanecer en la comodidad de lo familiar. Y es precisamente en esa línea sutil entre lo que hemos heredado y lo que hemos conocido por revelación, donde se define gran parte de nuestra fidelidad. No es difícil obedecer cuando lo que se nos pide coincide con nuestras emociones. Lo verdaderamente revelador es lo que ocurre cuando la luz de la palabra nos muestra que lo que siempre consideramos correcto, lo que abrazamos como costumbre, lo que defendimos como tradición, en realidad no tiene su raíz en el diseño de Dios. Muchos podrían llegar a este punto con el alma dividida, con preguntas que surgen en lo más profundo. ¿Cómo es posible que algo tan lleno de ternura esté espiritualmente contaminado? ¿Qué hago con los recuerdos, con las emociones, con los gestos que formaron parte de mi vida? ¿Significa esto que todo debe ser desechado sin excepción? Es aquí donde se abre un nuevo camino, porque el propósito de la verdad no es destruir, sino revelar. No es despojar sin sentido, sino redirigir hacia lo eterno. No es confrontar por confrontar, sino exponer para sanar. El Señor no solo es justo, también es sabio. Él no nos lleva a una ruptura, sino ofrecernos un rediseño. El mensaje del reino no es solo renuncia, también es transformación. Dios no llama a derribar sin establecer. Él no saca a la luz las raíces oscuras para dejarnos en sequía, sino para plantar en nosotros nuevas semillas, nacidas en su palabra, sostenidas por su espíritu y destinadas a producir fruto que permanece. Jesús no vino a ajustar la religión, vino a inaugurar un reino, y en ese reino cada cosa debe ser edificada sobre roca, no sobre arena. Cuando el Espíritu Santo revela el origen de ciertas prácticas, lo que está haciendo no es imponernos un deber, sino entregarnos una llave que nos permite cerrar ciclos, discernir estructuras y abrir la puerta a una forma de vida donde todo se alinea con el corazón del Padre. Por eso, esta conclusión no es un llamado al rechazo ciego, ni una incitación a una vida sin afecto. Es un desafío a pensar espiritualmente, a vivir en coherencia con el llamado que hemos recibido, a desarrollar una sensibilidad que no se conforme con lo aceptado, sino que anhele lo santo. Si el Día de las Madres tiene raíces que Dios no plantó, entonces es momento de plantar algo nuevo. Porque el reino de Dios no necesita fechas impuestas por el sistema. El reino de Dios se mueve con tiempos eternos. Y cuando un hijo del reino entiende esto, ya no necesita una festividad para expresar amor, ni una tradición para justificar honra. Se convierte en canal de una realidad superior. Vive cada día como una oportunidad para manifestar el carácter de Cristo. Ama sin fecha, sirve sin público, obedece sin aplausos. El enemigo construyó sistemas que dependen de lo emocional, porque sabe que las emociones no se sujetan fácilmente a la verdad. Pero Dios no nos llamó a vivir por emociones, sino por fe. Y la fe no reacciona a lo que siente, responde a lo que ha sido revelado. Por eso, en esta hora, Dios está levantando una generación que no necesita argumentos culturales para tomar decisiones. Una generación que no valida lo que es popular, sino lo que es eterno. Una generación que no pregunta, ¿es esto aceptado por todos?,
sino que clama: ¿es esto aprobado por Dios? La raíz de cada acción debe ser examinada, porque no es solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Jesús fue claro al decir que un árbol se conoce por su fruto, pero también enseñó que el fruto nace de la raíz. Si la raíz es impura, el fruto terminará corrompiéndose. Si la raíz es santa, el fruto permanecerá. En un mundo donde todo es maquillado, donde las apariencias son suficientes para engañar, el Señor busca hijos que miren más allá de lo visible, que deseen conocer el corazón de cada cosa. No se trata solo de discernir el Día de las Madres. Se trata de desarrollar una mentalidad del reino que examine cada aspecto de la vida. Porque quien ha sido despertado por el Espíritu no puede volver a dormir. Quien ha visto la luz no puede volver a tolerar la sombra. Quien ha sido expuesto a la verdad no puede vivir de lo que una cultura fabricó para sentirse segura. El reino de Dios no se acomoda, se establece. No se adapta, se manifiesta. No se limita a ciertos espacios, transforma todo lo que toca. A partir de ahora, cada persona que ha recibido esta palabra tiene una responsabilidad. No se puede volver atrás como si no se hubiera escuchado. No se puede ignorar lo que ya ha sido revelado, porque donde la verdad ha sido sembrada, la conciencia queda marcada. Y cuando el Señor siembra, espera fruto. No por imposición, sino por amor. No por miedo, sino por convicción. Porque el que ha sido amado no puede vivir como quien no ha sido rescatado. El que ha sido llamado no puede caminar como quien no tiene dirección. Este es un llamado a reformar, a desarraigar lo que no edifica, a establecer nuevas formas que no dependan del comercio, ni de la tradición, ni de la necesidad de validación cultural. Este es el tiempo para enseñar a las nuevas generaciones que honrar a una madre no necesita una estructura impuesta, que el amor verdadero no se activa un día, sino que fluye desde una vida rendida a Dios, que la honra no es una reacción a lo externo, sino una expresión de lo que el Espíritu ha formado en lo profundo. Y en esa reforma espiritual no solo cambia la práctica, cambia el corazón. Porque cuando se obedece por amor, no hay carga. Cuando se camina en verdad, no hay condenación. Cuando se vive en integridad, no hay doblez. Y es en esa integridad donde el creyente encuentra libertad. Libertad no para hacer lo que quiere, sino para hacer lo que glorifica. Libertad no para seguir lo que siente, sino para seguir al que es santo. Libertad no para volver atrás, sino para avanzar en obediencia y pureza. La pregunta ya no es si celebramos o no el Día de las Madres. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a vivir una vida donde todo sea alineado al reino, donde cada gesto, cada palabra, cada fecha, cada vínculo sea puesto a los pies del Señor, donde nada se dé por hecho y todo sea filtrado por la verdad, donde no exista espacio para los compromisos divididos, donde Cristo no solo sea parte de la vida, sino el centro de todo. Este llamado no es para los fuertes, es para los dispuestos. No es para los que lo saben todo, sino para los que están dispuestos a desaprender. No es para los que desean estar bien con todos, sino para los que desean estar en paz con Dios. Y aunque el precio de la obediencia sea alto, el fruto siempre es eterno. Porque cuando una generación se levanta para limpiar los altares, Dios responde con gloria. Cuando el pueblo se aparta de las sombras, la presencia vuelve a habitar. Cuando se elige la santidad por encima de la comodidad, el cielo se abre. Hoy termina una etapa. Ya no podemos volver a celebrar con los ojos cerrados. Ya no podemos repetir lo que no entendemos. Ya no podemos compartir lo que no hemos escudriñado. Esta es una hora de responsabilidad espiritual, porque no fuimos llamados a continuar ciclos ajenos. Fuimos llamados a establecer el reino, a representar la verdad, a vivir como embajadores del cielo
Y todo embajador sabe que no puede hablar por sí mismo, solo puede hablar lo que su rey ha dicho. Es tiempo de levantar hogares donde Cristo sea el centro, donde la honra no se defina por una fecha, sino por un estilo de vida, donde el amor no se mida por gestos sociales, sino por obediencia diaria, donde cada miembro de la familia entienda que Dios no comparte su gloria, donde todo acto, por pequeño que sea, se rinda a su voluntad, donde la verdad no sea negociada por aceptación, ni la pureza sacrificada por tradición. Y cuando el reino se establece en lo cotidiano, en lo simple, en lo personal, entonces comienza a manifestarse también en lo colectivo, en lo público, en lo visible, no con ruido, sino con autoridad, no con espectáculos, sino con poder, no con estructuras humanas, sino con una gloria que no necesita explicación. Esa es la marca de un pueblo que ha sido separado, un pueblo que no vive por fechas, sino por tiempos proféticos, un pueblo que no se rige por lo que el mundo celebra, sino por lo que el cielo aprueba, un pueblo que ha decidido vivir en la luz, aunque eso signifique caminar solo, un pueblo que ha entendido que honrar a Dios es el principio de toda verdadera honra. Y si estás leyendo estas palabras, entonces has sido llamado a ser parte de ese pueblo. ¿Estás dispuesto a vivir para la gloria de Dios, incluso cuando eso implique romper con lo que siempre creíste correcto? ¿Estás listo para dejar atrás la estructura vacía y abrazar la vida guiada por el Espíritu? ¿Estás preparado para establecer una nueva manera de honrar, basada no en la costumbre, sino en la verdad? Porque esa es la verdadera libertad: vivir sin mezcla, amar sin manipulación, honrar sin idolatrar. Esa es la vida que el cielo espera ver reflejada en la tierra. Y tú hoy tienes la oportunidad de decidir si vas a caminar en esa dirección. Todo ha sido dicho. Ahora el Espíritu te guía. ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido?